Damos la gloria a Dios. En esta oportunidad, pues, nos toca nuestro tema número 12 de nuestro módulo de historia de estudios bíblicos, estudios bíblicos con historia. Eh, en esta oportunidad nos toca el tema de los mártires de la iglesia. Amén. Dice la Biblia, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis 17:6. Cuando hablamos de mártires debemos saber que toda la vida ha habido personas que han ofrendado su vida por causa del testimonio a la verdad y al único Dios verdadero, al cual no lo negaron a pesar de las torturas, de los vejámenes e insultos de aquellos que pertenecen a Babilonia y que han derramado su sangre de los profetas de los santos de todos los tiempos. Apocalipsis 18:24, que siempre se han opuesto a la verdad divina, la han cambiado a su manera, a su antojo y conveniencia, pero no han vencido porque el que está con vosotros venció en la cruz del Calvario. La palabra mártir se traduce del griego martus, que significa testigo, mártir, testigo por analogía, también significa mártir, alguien que no le importa morir como sello a su testimonio, como el caso de Esteban y Antipas. Algunos serán muertos por la palabra de Dios, otros por causa del testimonio de no negar su fe en Cristo. El Señor les dijo a sus discípulos cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos, entonces recibirán poder, que entonces serán testigos, mártires. Ese es el poder que nos capacita y nos da la victoria ante cualquier situación. La Biblia declara que Dios no se ha dejado a sí mismo sin testigos y que Cristo fue testigo de sí mismo. ¿Quiénes fueron mártires? En el Antiguo Testamento podemos ver que ya habían personas que prefirieron morir o ser atormentados antes de complacer al sistema mundo. Dicen Hebreos que Moisés prefirió padecer considerado como las mayores riquezas eh, el oprobio de Cristo. Isaías fue arrestado. Isaías fue aserrado, aunque no se menciona en la Biblia. Una escritora judía del siglo I nos cuenta que fue por orden de rey Manasés. Y hay una lista de diferentes formas que no ofrendaron sus vidas por causa de Dios. Esteban fue aprediado. Jacobo fue muerto a muerte de espada. Lucas fue colgado. Pedro y Felipe fueron cruz. Pedro, Felipe y Simeón fueron crucificados. Bartolomé fue desollado vivo por los paganos. Santiago fue decapitado por Herodes. Marcos y Tomás fueron descomputados y Juan fue exiliado a la isla de Patmos, cumpliéndose así lo que dijo Jesús a sus apóstoles y discípulos, que era necesario que muchos padecieran por causa de su nombre. Amén. Todos estos valientes y esforzados tuvieron que ser encarcelados y golpeados antes de ofrendar su vida por Cristo, por mantener su testimonio. El apóstol Pablo fue azotado y encarcelado muchas veces en el desempeño de su ministerio. Todos los mártires que murieron en manos de los romanos quemados, descuartizados o devorados por las fieras, y todos aquellos que en la Edad Media fueron torturados y quemados por la llamada Inquisición, mártires del cristianismo, que con su sangre dejaron plasmado el testimonio de Cristo. Por todos los mártires del cristianismo, dice el apóstol Pablo, que teniendo una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y que tan fácilmente nos envuelve. Corramos la carrera que tenemos por delante, teniendo los ojos puestos en Jesús, como estos testigos que son los héroes y descritos en Hebreos 11 y que padecieron a causa de la verdad y del amor que tenían para su Dios. Un mártir se caracteriza por ser personas y escogidas de antemano, creyentes escogidas de antemano. Son enviados a predicar por medio de la palabra y testificar por medio del ejemplo, por su modo de vida, es decir, tienen un buen testimonio.
no están de acuerdo con el sistema babilónico. No es temeroso de compartir las maravillas y prodigios de Dios. Es firme y determinado, esperando con fe el cumplimiento de las promesas de Dios. Está dispuesto a dar su vida por el Evangelio, convencido que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El sistema mundial babilónico, es decir, la gran ramera, la que está ebria de sangre de los sangres de los santos y de los mártires del cristianismo, no descansa en atacar y torturar y matar a los hijos de Dios. Dice en Daniel 12:1 que en los tiempos del fin habrá angustia y persecución como nunca. Por eso no debemos estar firmes y fortalecidos en la fe, nuestro Señor Jesucristo, para no ser movidos de la roca inconmovible. La Biblia enseña que muchos tendrán que ser mártires en la gran tribulación, unos porque así Dios lo determinó, pero otros por no consagrarse en este periodo de gracia tendrán que morir y limpiar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Amén. Voy a, como este tema es corto, voy a hacer una explicación a lo que es Apocalipsis 11. Apocalipsis 11 habla de los dos testigos y los dos testigos son muertos por causa de la palabra de Dios y estos son resucitados. Pero es decir, estos dos testigos estaban predestinados para morir así. En cambio, los de Apocalipsis 7:14 eh, no se consagraron en este tiempo de gracia y tienen que ir a lavar sus ropas a la gran tribulación. Es decir, eh, algunos, algunos serán mártires y resucitarán en el quinto turno de resurrección, en el quinto turno de resurrección, es decir, antes del milenio. Amén. Que esos serán la cosecha. Después viene el sexto turno, que son el rebusco, pero algunos serán decapitados. Amén. Vamos a continuar. Conclusión. El testigo es el testigo fiel y verdadero que ofrendó su vida para rescatarla de nosotros. Si requerimos si requerimos que la gloria del Señor, también debemos ser participantes de sus tribulaciones. Amén. Esto decíamos con la Santa Cena. Si adquirimos la genética de Cristo en la cena del Señor, también estamos, en la genética está el rechazo, también está el ser mártir. Amén. Dios nos ha escogido para que seamos testigos mártires, para que vayamos y demos mucho fruto, para lo cual nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe. Para poder y vencer debemos utilizar la sangre del Cordero con la palabra del testimonio y amar más a Dios que a nosotros mismos, cumplir el primer mandamiento. Debemos tener el mismo sentir de los discípulos del principio que sentían gozosos y de ser dichosos detenidos por dignos de padecer y sufrir por la causa de Cristo. Nada es comparable en esta vida con la gloria venida, con la dicha eterna de vivir con el autor y consumador de nuestra fe. Sí, nada es comparable con la promesa del milenio. Por ejemplo, la promesa del milenio. Imagínense reinar con Cristo los 1000 años reinar con Cristo. Qué glorioso, qué glorioso debe ser algo extraordinario, reinar en el reino eterno, pero sobre todas las cosas, alcanzar las 7 promesas, alcanzar las 7 promesas de Apocalipsis capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 4. ¿Cuáles son estas promesas? A la primera iglesia le promete que no sufrirá la muerte segunda. A la segunda iglesia le promete a la primera iglesia le promete comer del árbol de la vida, que comerá del árbol de la vida. A la segunda iglesia le promete no sufrir la segunda muerte. Es decir, están amarradas estas dos promesas, la vida eterna y no sufrir la segunda muerte.
Y también está amarrada a la séptima promesa, perdón, a la quinta promesa, que es no borrar el nombre del libro de la vida. Ya van tres promesas. La tercera la tercer promesa es comer de un maná nuevo y tener un nombre nuevo. La cuarta promesa, que es una de las más atractivas, aunque todas son geniales. La cuarta promesa es tener autoridad sobre las naciones, tener autoridad. La quinta ya la vimos, que es que no ser borrado del árbol del libro de la vida. La sexta promesa es ser columna en el templo de Dios, ser columna en el templo de Dios. Y la séptima promesa es sentarse en el trono del Rey Jesucristo. Amén, a la diestra del Padre. Imagínate esa promesa, hermano. Esa promesa para mí es algo que debemos anhelar y debemos trabajar para alcanzarlas, para, para alcanzar esas promesas. Debemos trabajar para esas promesas. Y la única manera de trabajar es vencer al mundo, es eh, amar a Cristo sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas, cumplir sus mandamientos, apartarnos de lo que no nos conviene, despojarnos de todo peso y de todo pecado que tan fácilmente nos alcanza. Ya no debemos enfocarnos en promesas terrenales solamente, sino primeramente deben ser estas promesas, la vida eterna, el reino milenial, las siete promesas. Gloria a Dios, vivir en la heredad en el reino, heredar las promesas que dice las bienaventuradas de Cristo en Mateo 5. Amén. Damos la gloria a Dios por este tema y nos vemos en el próximo, que es el tema de las denominaciones. Las denominaciones. Toda gloria es para Dios. Amén, amén y amén.